Hey, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión especial en la que tenemos una entrevista una vez más. Voy a introducir un poco el tema y para ello voy a introducir después al invitado que tenemos el día de hoy. Primero que nada nos gustaría contextualizar esta entrevista debido a que el día de hoy nos acompaña un economista que es profesor en nuestra universidad, debido a que México ha sufrido dos fenómenos que han transformado la estructura social, política y económica del país. La primera y más notoria será la pandemia del coronavirus, que ha llegado a transformar el día a día de las personas que vivimos aquí. Y posiblemente también se pueda eso ver reflejado en nuestro futuro muy próximo y a mediano plazo. La segunda, pero no por ello menos importante, ha sido la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2018, quien llegó a la hacienda presidencial con la idea de hacer las cosas de manera diferente de la que se habían hecho los últimos 72 años con el gobierno del PRI, y que por desgracia y fortuna para otros, cada mañana dice que va a ser algo diferente que puede afectar potencialmente a millones de mexicanos y mexicanas. Teniendo estos dos fenómenos en mente, México se enfrenta a una situación sin igual y que es vital analizar con vistas de lo que se haga en los próximos 2 años, afectará no solo la vida de la generación actual, sino también la de nuestros hijos y nietos. Y por ello hemos invitado al maestro Víctor Gómez Ayala, quien nos aportará su importante opinión sobre los temas más importantes de este panorama que hemos planteado. El maestro Víctor Gómez Ayala estudió en la Universidad de Pensilvania su maestría en Economía y se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como jefe de Oficina de Relación con Inversionistas, por ejemplo. Ha sido galardonado por diferentes premios en el campo de la investigación económica, como el Premio Citibanamex de Economía, el Premio de la Investigación Exitam, el Premio Nacional Tlacaelel de la Consultoría Económica y actualmente se desempeña como profesor de macroeconomía avanzada en el ITAM. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Hola David, muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar con ustedes y encantado de participar en este ejercicio de diálogo. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar ahora con las preguntas. Hay algunos datos que parecen bastante interesantes, particularmente el día de hoy, y cabe también resaltarlo, estamos en elecciones también en Estados Unidos. Es un día muy interesante, pero no solamente por eso. Tenemos otras razones en particular por las que, por ejemplo, el entorno macroeconómico ha tenido muchísima volatilidad. Una de ellas, particularmente, ha sido que, pues, justamente el día de ayer también, el 2 de noviembre, se estimó que va a haber un cambio de 2020 a 2021 en el crecimiento del PIB, pasó de una estimación de menos 9.3 a 3.2%. Esto a partir de una encuesta analizada por Banxico, una encuesta que genera Banxico. Profesor, entonces, bajo este contexto de bastante volatilidad que parece ser que un día todo parece pintar de una forma y el otro de una completamente distinta, ¿a qué cree usted que se deben estas consideraciones tan esperanzadoras que podríamos calificarlas de esa forma? ¿Y qué factores considera que son los más importantes ya en vista del crecimiento económico para 2021? Con mucho gusto, Iván. Mira, al final estás abordando un tema muy importante desde el punto de vista del análisis macroeconómico para México. El tema del crecimiento se encuentra al centro del debate siempre desde el punto de vista y desde el enfoque macroeconómico. Sin embargo, en la coyuntura actual estamos experimentando un fenómeno cuya naturaleza es atípica incluso para los episodios de contracción en la actividad económica. Como sabes, para los que estudiamos macroeconomía, los ciclos económicos son un fenómeno de análisis constante en nuestra área profesional, es decir, cómo fluctúa la actividad económica alrededor de la tendencia de largo plazo que tiene una economía, ¿no? Y aquí para entender qué significa esto, siempre en clase platicamos de que el nivel potencial de la economía, de manera formal, pues no es otra cosa que el nivel al que operaría cierto país si sus factores de producción se utilizaran de manera eficiente, ¿no? ¿Qué significa eso? De manera coloquial es como poner la máquina en piloto automático. Y entonces los ciclos económicos se generan cuando existe una aceleración por encima de ese nivel, digamos, estándar, o un periodo de recesión cuando la economía cae por debajo, ¿no? Típicamente estas fluctuaciones, y esta es una pregunta filosófica incluso de mucho tiempo, de mucho calado en el análisis macroeconómico,
la preocupación por las recesiones es mayor, ¿no? Por el impacto que esto tiene en bienestar, en distribución de riqueza, en distribución de ingreso, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta de fondo ha sido, ¿qué ocasiona esas recesiones, ¿no? ¿Qué ocasiona esas variaciones en el PIB cuando nos vamos abajo del crecimiento potencial? Y la respuesta típica, pues son fenómenos asociados a los ciclos de crédito, fenómenos asociados a los mercados financieros, fenómenos de incertidumbre. Muchos economistas de las escuelas más tradicionales, pues hablan de las variaciones en productividad, ¿no? Las recesiones al final son choques en productividad negativos. Y entonces el punto aquí es si podemos enmarcar el fenómeno del COVID bajo esta perspectiva más tradicional, y la respuesta es que no. No, esta no es una crisis originada en el sistema financiero, esta no es una crisis originada en el sistema económico, sino es una crisis con una naturaleza epidemiológica, es decir, hasta cierto punto es autoinducida, porque la necesidad de políticas de distanciamiento y políticas de restricción a las actividades productivas para que no se genere la propagación de esta enfermedad son las que ocasionan la crisis económica que estábamos viendo a nivel global, con diferentes matices y con diferentes grados de ejecución. Lo que hemos visto ha sido una restricción a la movilidad de las personas, la interrupción de ciertos procesos productivos, sobre todo a nivel industrial y de servicios, y esto ha tenido como consecuencia que la actividad económica haya caído sin precedentes, ¿no? Si pensamos en el caso específico de México, los últimos grandes fenómenos de depresión en 2008 y 2009 con la gran crisis financiera global, en 2001 con una crisis que arrastró un poco a México por el efecto de las .com, en 94-95 con el famoso error de diciembre, que a nivel de la literatura internacional se conoce como la crisis del tequila, o incluso la del 82, que fue una crisis de deuda ocasionada por un manejo distorsionado de las finanzas públicas. Son crisis que no tienen nada que ver con la crisis actual y que no obstante nos sirven como patrones para entender de qué tamaño de contracción estamos hablando, ¿no? Como bien señalas, las estimaciones actuales de caída en el PIB de la encuesta de Banxico, pues ya señalan una mediana alrededor de una caída del 9,5, 9,4%, y que esto, si lo ponemos en perspectiva del tamaño de la caída, la magnitud de esa caída, pues es la mayor que vamos a ver desde la Gran Depresión de 1930, que en México tuvo su punto más bajo en 1932, y que esto implicaría que estamos frente al fenómeno de contracción en la actividad económica en México más importante en un siglo, ¿no? Esta revisión, como bien dices, tiene un enfoque de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. Al inicio del año, en los primeros meses, en enero y en febrero, estábamos hablando de una caída que si bien iba a ser, si veníamos de un fenómeno de desaceleración en 2009, lo que estamos viendo hacia ahorita con la aparición de la jornada de sana distancia fue una revisión muy aguda de los estimados de crecimiento para 2020. Y eso sobre todo tuvo como consecuencia la incertidumbre de lo que iba a generar estas políticas de restricción a la movilidad. Sin embargo, hacia adelante, pues con la recuperación sobre todo vía el sector externo, hemos visto una revisión ligeramente a la alza de estas estimaciones, ¿no? Ese dato al que tú te refieres es una estimación, es la mediana de una muestra donde se encuesta a diferentes analistas del sector privado, y entonces lo que refleja ese 9,4, ese 9,5, es justo pues el valor dentro de esa distribución, aunque si lo vemos a nivel encuestado, a nivel de diferentes analistas, pues esos valores tienen cierto nivel de varianza, ¿no? Hemos visto una revisión ligera, ¿no? Esto ha sido en buena medida por la recuperación del sector industrial, donde se ha utilizado un baluarte de la economía mexicana, que es su nivel de apertura con el exterior, sobre todo con la economía de Estados Unidos, y que eso lo conecta con la actividad de Estados Unidos vía el sector industrial. Entonces, el tema central aquí es, pues, que pese a toda la incertidumbre y pese a todos los efectos que vemos asociados a la economía mexicana, en el margen ha habido una ligera revisión y no obstante, como te decía, esto no implica que no estemos hablando de la contracción más dura en 100 años, ¿no? Ahora,
La recuperación hacia 2021, justo lo que implica es eso, que el periodo de recuperación va a continuar. Se habló mucho de la forma de la recuperación, si iba a ser una forma en V, si iba a ser una forma en U, si iba a ser una U alargada, si iba a ser una L, si es una K por el efecto en desigualdad, etcétera, ¿no? De lo que estamos seguros casi todos es que va a haber un proceso de recuperación. En lo que diferimos los diferentes economistas es en el ritmo de esa recuperación. Y aquí creo que tocan dos puntos importantes. Una parte es la coyuntura del COVID, una parte es este fenómeno epidemiológico, este fenómeno de carácter sanitario que genera un episodio sin precedentes con medidas de astringencia muy duras, pero al mismo tiempo tienes un proceso un poquito más secular, un proceso de atrás que obedece a este cambio en el paradigma de la política económica en México, que ha generado una buena cantidad de incertidumbre a nivel agregado. Lo que vimos en 2019, después del ciclo expansivo más prolongado en la historia reciente de la economía mexicana, fue una contracción en 2019 de 0.3%, que ya puso a México en una pequeña recesión, en una recesión ligera, ¿no? Pero que ya bajo la óptica de la definición tradicional de recesión, que es una caída anual en el crecimiento en la actividad económica, pues ya entramos en esa fase, ¿no? Entonces México ya entra comprometido a 2020, a la crisis del COVID, y lo que viene a hacer el COVID es recrudecer esa crisis. Por eso la recuperación no se antoja tan alentadora como en otras latitudes, como puede ser el caso de la economía de Estados Unidos, siendo que la posición cíclica de la economía mexicana ya estaba un poco comprometida. Y aquí es muy importante, como bien dices, la separación del análisis. Podemos pensar desde el punto de vista de la producción, como decimos los economistas, desde los factores de oferta, es decir, en la parte de servicios, en la parte de producción industrial, en la parte agropecuaria, o desde el punto de vista de la demanda, al dividir en consumo privado, inversión, gasto público y exportaciones netas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la oferta, la parte que se venía debilitando de manera importante antes de la pandemia era la actividad industrial, pese a esta apertura, por la incertidumbre que hay alrededor de la economía, y del lado de la demanda veíamos ya desde finales de 2018 una caída importante a tasa anual en la inversión, también asociada a la incertidumbre. ¿De dónde viene esa incertidumbre? Bueno, desde un punto de vista teórico, pues está asociado con los cambios en las reglas del juego que implica esta transformación del sistema político-económico, pero también una serie de medidas regulatorias que han afectado la percepción de hacer negocios o no. ¿No? Aquí para mí es clave el enfoque que ha tenido la política energética, por ejemplo, la política energética desde el punto de vista de las empresas del Estado, tanto Pemex como CFE, en las que se ha buscado desde la posición del gobierno federal un poco regresarles este poder hegemónico que tenían en sus respectivos mercados de participación. Pues esto ha tenido como consecuencia restringir un poco las actividades de la industria privada, y eso ha tenido un impacto adicional sobre la inversión, ¿no? Hay que recordar que la energía es un insumo de uso transversal en todas las industrias, ¿no? No hay una industria en el país que no se mueva con alguna fuente de energía, y en ese sentido, mientras la incertidumbre de alguna manera se transmita a través del proceso de producción de energía en el país, pues es un factor que va a estar presente ahí, que se va a estar transminando a las diferentes industrias a lo largo de la economía. Por eso, a la coyuntura del COVID y a la recuperación de la economía con el proceso de apertura, hay que ver qué tanto en el proceso de recuperación, primero se recupera la incertidumbre con relación al control de la pandemia, que eso es lo inmediato, eso es lo clave en el corto plazo, y hacia adelante va a ser clave la recuperación en términos de incertidumbre con estos factores de los cuales te comento que preceden a la aparición del COVID, ¿no? Esa sería la estructura de análisis, y ahí el 3.2%, el 3.5%, de acuerdo con diferentes encuestas, además de la que levanta el Banco de México, pues tiene que ver con un efecto base, es decir, estás creciendo sobre un nivel significativamente menor, y eso hace que ese 3.2% te permita recuperar. Ahora, después de caer poco más del 9%, recuperarte 3.2, 3.5%, pues apenas te pone, dado la magnitud de las diferencias, en poco menos de una tercera parte de la recuperación de esa caída, ¿no? Entonces la pregunta es, no qué tan positivo suena en absoluto ese 3.2, ese 3.5%, sino el tiempo que le va a tomar a la economía recobrar los niveles de actividad que existían previos a la pandemia, ¿no? Y que incluso
precedían a esta pequeña recesión que se vio en 2019. En ese sentido, estamos hablando de un proceso que, si la economía regresara a su nivel de crecimiento de mediano plazo, que es alrededor del 2.2%, tan pronto como 2022, pues sí le tomaría en un periodo de 4 a 7 años, dependiendo del nivel de contracción de 2020, recuperar los niveles de 2018, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva, pues el 3.2, aunque se ve como un proceso de recuperación alentador, pues no es suficiente para recobrar los niveles de actividad que tenía la economía mexicana previamente, y en los cuales el proceso de reversión de esa caída implica sí la coyuntura del COVID, pero también implica desvanecer de alguna manera los procesos de incertidumbre asociados a todas estas decisiones que te comento. Ese sería mi comentario inicial, pero bienvenida a cualquier pregunta complementaria al respecto. Claro. Muchas gracias, profesor, por darnos todo el contexto macroeconómico de esta recesión. Ahora que usted ya tocó el tema de la política energética, bueno, uno de los temas más debatidos de la actual administración ha sido el manejo del sector energético, que como usted comentó es algo transversal para todas las industrias. Particularmente parece que se está minando otros mercados de energías renovables, apostando por proyectos más tradicionales como la refinería de Dos Bocas para Pemex. Entonces, nuestra pregunta es, ¿usted considera que Pemex podría ser una palanca para el desarrollo nacional? Y si también pudiera preguntarle, usted en este panorama, ¿ve aún un futuro posible para el desarrollo de las energías renovables en México en este sexenio o es como una lucha perdida? Gracias. Gracias a ti, Grecia, por la pregunta. Es por demás importante hablar de estos temas. Yo creo que cuando hablamos del sector energético, típicamente en México, tendemos a pensar en automático en la industria de hidrocarburos. Y como segunda derivada de ese proceso, en automático asociamos el sector de hidrocarburos a Pemex, ¿no? Por su valor preponderante en esta industria. Yo lo que te diría aquí, primero, para poner un mindset sobre el análisis de este sector, primero es que hay que separar, ¿no? Un elemento es el sector energético en el país, y dentro de ese sector energético hay dos grandes brazos. El primer brazo es el sector de hidrocarburos, la industria de hidrocarburos, y el segundo brazo es la industria eléctrica, ¿no? Dentro del brazo de la industria de hidrocarburos, Pemex tiene un poder específico muy importante, pero no es el único participante, y dentro de la industria eléctrica, CFE también tiene un papel muy significativo, pero también con un buen número de competidores en las distintas ramas de las actividades productivas. Empezando por el lado de Pemex. Pemex es una empresa que desde este enfoque tiene importancia desde el punto de vista macroeconómico, por su participación tan importante en el sector de hidrocarburos, pero además de eso tiene un impacto importante desde el punto de vista de estabilidad financiera, por el nivel de deuda que tienen los mercados financieros y la manera en que eso puede contaminar el riesgo del soberano, es decir, del gobierno federal. Y como un tercer elemento está su relación con las finanzas públicas, que no es menor. Entonces, digamos que esos serían los enfoques de análisis para dar un poco respuesta a tu pregunta. Y si me permites, voy a empezar con el caso de Pemex, que es el que genera más atención. De ahí me brinco al de CFE y luego vemos cómo engloban, ¿no? De entrada hay que entender en estos tres niveles de los cuales te hablaba desde el enfoque de la industria de hidrocarburos, que la industria de hidrocarburos, a pesar de que es muy importante, es muy significativa, es muy simbólica, es una industria que representa alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto en México. Es decir, de cada 100 pesos de valor agregado que se producen en bienes y servicios en la economía, 3,5 vienen de la industria de hidrocarburos. Casi todo viene de Pemex, pero no todo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una industria a la que se le pone mucha atención, pero que su tamaño específico en la industria no se compara con otras industrias como la de manufacturas, por ejemplo, ¿no? O dentro de las manufacturas, la industria dentro de la producción industrial, quiero decir, ¿no? Entonces, esto es una parte importante. Ahora, pensemos desde el punto de vista de estabilidad financiera. Desde el punto de vista de estabilidad financiera, es decir, del riesgo que se percibe como parte del riesgo país para México, de la apuesta que se puede hacer desde el punto de vista de inversión financiera sobre México y de cómo se percibe el riesgo del país, pues obviamente importa mucho la actuación de la política fiscal, la actuación de las autoridades monetarias, el manejo del sistema bancario,
Y ahí es muy importante Pemex, porque Pemex tiene muchos brazos con los cuales se comunica con las finanzas públicas y entonces afecta el riesgo soberano, se comunica vía diferentes segmentos productivos en esta idea transversal de la economía con muchas industrias y también se conecta con el sistema bancario y con el sistema de las AFORES, que son todos los administradores de los fondos de pensiones, por el tipo de inversiones que tienen estos agentes financieros en Pemex, ¿no? Entonces, ese sería el segundo enfoque. Y el tercero es el tema de finanzas públicas, ¿no? Y en el tema de finanzas públicas hay que entender que la relación entre Pemex y el gobierno federal, desde un punto de vista biológico, para no hablar tanto de economía, es una relación simbiótica, ¿no? Tendemos a generar las relaciones simbióticas desde el punto de vista de aquellas en las que los dos organismos involucrados salen beneficiados, como puede ser el mutualismo. Pero no necesariamente toda relación simbiótica tiene como consecuencia el beneficio de los dos involucrados, ¿no? En el caso de Pemex y del gobierno federal, estamos hablando de una relación simbiótica donde a veces los dos salen beneficiados, donde a veces uno se beneficia más, o donde a veces se perjudica a uno en beneficio del otro, ¿no? Creando una especie de juego de suma cero. Entonces, el enfoque que a mí me gusta, pensando como economista, para entender la relación entre Pemex y el gobierno federal, es una relación de agente principal, ¿no? Es una relación de libro de texto de agente principal, donde el agente es Pemex, el principal es el gobierno federal, y entonces necesitas una estructura para resolver el problema de riesgo moral inherente a esta relación, ¿no? Hay muchas maneras en la literatura teórica de cómo se resuelven los problemas de agente principal para resolver los problemas de riesgo moral, que pueden tener temas de monitoreo, temas de cobro por adelantado, imposición de tarifas, hay muchos mecanismos para resolverlo, ¿no? Entonces, lo que hace el régimen fiscal de Pemex, como está diseñado, que es un régimen fiscal que es muy oneroso y que está enfocado en la parte de ingresos brutos de la compañía, básicamente es quitarle a Pemex la mayor parte de sus ingresos para que el gobierno los administre y los distribuya de una manera relativamente eficiente, ¿no? Eso obviamente es el enfoque que busca el régimen fiscal, pero tiene muchas desventajas. La primera desventaja es que obviamente el nivel de recursos que se le queda a Pemex es menor, pero ahí hay salvedades como la manera en que Pemex ha administrado estos recursos en el pasado, como los resultados que ha tenido en la recuperación de la producción, como la administración de sus contratos, sus procesos de transparencia, de gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces, desde un enfoque relativamente global, hay puntos a favor y hay puntos en contra para que esos recursos no se queden en Pemex, ¿no? Ahora, está la renta petrolera que se obtiene para el gobierno federal, que el gobierno federal ha dependido históricamente de estos ingresos petroleros para financiar su gasto, ¿no? A nivel de ingresos del sector público, allá por 2012 estábamos hablando de que el 40% de los ingresos totales del sector público venían de actividades petroleras, lo cual es muchísimo, ¿no? Y que esa dependencia ha venido reduciéndose a un nivel de cerca del 16-17% con las cifras de este año y las que se esperan para 2021 de acuerdo a la ley de ingresos. Ahora, es importante esto porque la capacidad de las finanzas públicas para no depender de esos ingresos petroleros solo se va a revertir en la medida que los ingresos vengan de otra parte, ¿no? ¿Qué se hizo desde 2013? Bueno, se ha incrementado de manera importante la participación de los ingresos tributarios, es decir, de estos ingresos del sector público que están asociados con la actividad económica real, ¿no? El cobro de IVA, el cobro de ISR, el cobro de los IEPS, son impuestos que vienen de la recaudación de gravar actividades productivas que van en línea con la evolución que tiene la economía mexicana, ¿no? Si la economía mexicana es una economía de servicios, pues sus ingresos públicos deberían extraerse del sector servicios. Si la economía mexicana es una economía donde su principal industria es manufacturas, bueno, pues sus ingresos tributarios deberían reflejar esa dinámica, ¿no? Y eso es lo que se ha buscado con el incremento de la participación de los ingresos tributarios. Solo que eso es costoso a nivel político porque a nadie le gusta que le aumenten los impuestos, mucho menos después de una fuerte dependencia de los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, en esta disyuntiva de soltarle o no, digamos, la rienda a Pemex y resolver un poco de manera diferente el problema de agente principal, pues necesitas garantizar esos ingresos del gobierno federal de otra parte, ¿no? Para que el gasto que se cubre con esos ingresos esté ahí. Entonces, creo que esta disyuntiva de reestructura del sector público está ahí. Esta administración ha puesto mucho énfasis en restablecer de alguna manera en esta ecuación del modelo de riesgo moral el papel de Pemex,
y le ha otorgado cierto voto de confianza relajando su carga fiscal, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la industria, y aquí voy a tratar de contestar tu pregunta, Pemex necesita una industria más competida. ¿Por qué necesita Pemex una industria más competida? Por dos razones. Primero, porque necesitamos saber qué tan eficiente es la actuación de Pemex. Nosotros sabemos que Pemex tiene ciertos costos que nos parecen razonables, o se obtiene cierta renta petrolera que nos parece razonable, pero es difícil tomar una referencia a nivel global porque el tipo de yacimientos, el tipo de áreas que explota Pemex, que básicamente están en aguas someras, con un tipo de calidad de crudo básicamente mediano, tirándole a pesado, no es un tipo de área con esas características que podamos encontrar a nivel global, ¿no? No vas a encontrar demasiados ejemplos que se parezcan en ese tipo de Pemex. Entonces no sabemos si el costo de extracción de Pemex es eficiente o no, no sabemos si es alto, si es relativamente bajo, no sabemos. Para eso necesitamos un poco de competencia en el sector, que es algo que se buscó hacer con los cambios en el marco normativo vigente, ¿no? Y la otra es que necesita recursos. Cuando tú analizas los datos técnicos del sector de hidrocarburos en México, los recursos prospectivos, es decir, la materialidad de hidrocarburos potenciales que tiene México para explotar, tanto en petróleo como en otros hidrocarburos líquidos y en gas natural, está en áreas que le llamamos no convencionales, como puede ser el caso de Chicontepec, pero también están en las aguas profundas del Golfo de México. Y resulta que si tú te fijas en cómo operan las grandes petroleras, cuando hablamos de la industria a nivel global, de estas grandes petroleras que están por todo el mundo, pues la mayoría de ellas hacen alianzas estratégicas para explotar ese tipo de formaciones geológicas por dos razones. Uno, porque el nivel de inversión que se requiere para explotarlos es muy grande. Y segundo, la tasa de éxito es muy baja, sobre todo la de éxito comercial. Entonces, tienes un tipo de actividad que requiere mucho dinero y que el éxito de salir avante o de salir victorioso en ese tipo de actividad es muy bajo, ¿no? Entonces, combinando esas dos cosas, el monto de recursos que requieres para invertir ahí es en verdad de grandes órdenes de magnitud. Si queremos extraer únicamente esos recursos dentro de la recepción presupuestal del sector público, pues vamos a caer en muchos juegos de suma cero, donde vamos a tener que estar preguntando dónde vamos a continuar recortando, de qué dependencias vamos a prescindir, de qué actividades del Estado es necesario prescindir. Y yo creo que ese es un debate al que no tenemos que caer cuando tenemos la oportunidad de que Pemex haga esas alianzas como se hacen en la industria petrolera a nivel global. Entonces, en ese sentido, por esa segunda razón, también Pemex requiere de esas alianzas estratégicas. Tradicionalmente las conocemos como farm-outs por el proceso de reforma que hubo en 2013, pero vamos, y no tenemos que meternos en la idea de una figura específica, ¿no? Muchas veces vilipendiada, simplemente hay que pensar en qué otros elementos de asociación a qué otros elementos de asociación puede recurrir Pemex para que esto pueda salir adelante, ¿no? Entonces, en la medida en que esas dos cosas no se corrijan, en la medida en que no tengamos una política energética en el sector de hidrocarburos que atienda este tema del riesgo y del tipo de recursos que tenemos en México. Y segundo, la capacidad de generar referencias en la industria con mayor competencia, pues es una industria que no va a avanzar, ¿no? Que no va a resolver sus problemas estructurales de fondo y que si solo la hacemos depender de recursos públicos, pues el problema de la gente principal no se va a resolver, al contrario, se va a hacer todavía más fuerte, ¿no? Eso te diría desde el punto de vista de hidrocarburos. Y la segunda parte es lo que tiene que ver con la industria eléctrica. La industria eléctrica en México es una industria que ha seguido, a diferencia de la industria de hidrocarburos, un proceso de apertura de casi 30 años, ¿no? A inicios de los 90 se hizo una de las primeras reformas a la ley de la industria eléctrica en aquel entonces y se empezaron a generar figuras de participación del sector privado, sobre todo en la parte de generación, ¿no? En la estructura del mercado de la industria eléctrica hay diferentes segmentos productivos. Hay algunos que por naturaleza de organización son monopolios naturales, como puede ser la parte de transmisión o la parte de distribución, pero hay otros donde se genera competencia, como es generación o incluso comercialización, y de hecho así se establece en la Constitución y en la ley secundaria pertinente de la materia, ¿no? Entonces, en el caso de CFE tienes un proceso de apertura de mucho tiempo y por eso CFE produce poco más de la mitad de la energía en el país y la otra mitad la producen otros productores privados, ¿no? Entonces, aquí
después de la reforma de 2013 se estableció una manera de operación del mercado eléctrico mayorista en la que básicamente se establecieron reglas de despacho de la energía de diferentes generadores. Es decir, se establecieron reglas de mercado con señales de precios para decir de todos los generadores que operan en cierta hora, con qué regla de prelación van a ir entrando al sistema a suministrar su energía. Esa es, ¿no? Ahora, la regla que se buscó es el generador que produzca más barato en determinada hora es el que entra primero. Y eso, dada la manera en que está estructurado el mercado de generación en México y el mercado eléctrico mayorista, ha tenido consecuencias en los costos de administración del sistema, sobre todo por la interrupción que generan algunas fuentes renovables y por la falta de energías de respaldo que sean relativamente baratas, ¿no? Entonces, en la industria eléctrica, ¿qué se necesita? Pues sí necesitamos mejorar la red nacional de transmisión para que todos los problemas asociados a la generación de energías renovables, de energías limpias, no generen todos los problemas que están generando en términos de costos para la parte de transmisión, pero al mismo tiempo necesitamos que la energía de respaldo, sobre todo aprovechando la capacidad de gas que hay con la conexión de Texas, que es el hub, uno de los hubs más importantes de gas en el mundo, con precios muy accesibles, pues nos pueda permitir utilizar esa capacidad vía generación, por ejemplo, con ciclos combinados, ¿no? Entonces, cuando lo piensas desde esa estructura en el sector eléctrico, hay razones para todas estas tensiones que hemos visto con los generadores privados, hay razones para un poco confundir el tipo de generación que hay, porque hay muchas figuras que incluso desde el sector privado preceden a la reforma de 2013, ¿no? Hay otros mecanismos en los cuales algunos generadores desarrollaron cierto tipo de infraestructura a cambio de descuentos en tarifas por parte de CFE y entonces resulta que aparentemente algunos de ellos no pagan ciertas tarifas en transmisión, pero resulta que no es que no las paguen, sino que las pagaron por adelantado, ¿no? Hay una diversidad de figuras, tanto legales como operativas en el mercado eléctrico y la verdad te lo digo desde un punto de vista de un enfoque macroeconómico, lo mejor que podemos hacer con la industria eléctrica es avanzar en un proceso de liberalización y avanzar en un proceso de regulación mucho más clara del mercado, ¿no? Necesitamos mejores señales de precios, necesitamos un mejor entendimiento de los puntos de saturación del sistema, necesitamos entender cómo opera la red nacional de transmisión, necesitamos fortalecer la operación del mercado eléctrico mayorista y sobre todo sin poner reglas que inhiban la competencia, ¿no? Cuando hacemos lo contrario, lo que estamos haciendo es deteriorar la capacidad de crecimiento de la industria eléctrica en el mediano plazo. Y si hacemos eso, pues no solo estamos dinamitando una industria, claro, estamos dinamitando una industria que genera un insumo que utilizan todos los agentes productivos en la economía, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en este afán de restablecerle cierto poder de mercado a la CFE en generación, sobre todo, pues no se trastoque todo el sistema de incentivos que existe para la implementación de ciertas industrias. Ahora, y con esto concluyo mi idea, de fondo está el tema de la transición energética, ¿no? Del fondo está como un fenómeno global, esta posición muy generalizada en las principales petroleras del mundo. Te estoy hablando de Aramco en Arabia Saudita, te estoy hablando de Statoil en Noruega, que es uno de los ejemplos emblemáticos en la administración de la renta petrolera. Están transitando de un modelo de generación de valor con base en extracción de hidrocarburos a un modelo de generación de valor con base en generación de energías limpias. ¿Por qué? Porque es el futuro. Porque desde un punto de vista general, pues para que como especie tengamos futuro, necesitamos una generación de energía mucho más sustentable, ¿no? Y entonces eso es en donde está apostando el mundo a nivel global. Y México había tomado pasos adelantados en ese sentido. Tenemos una ley de transición energética, tenemos el diseño del Fondo Mexicano del Petróleo que va a permitir financiar la transición energética, y lo peor que podemos hacer es interrumpir ese proceso. Lo peor que podemos hacer es no solo interrumpirlo, sino ir en contrasentido, porque entonces vamos a tener que recuperar el tiempo perdido, vamos a tener que avanzar lo que hayamos retrocedido y el costo de oportunidad que eso va a reflejar en el tiempo que nos tome de lo que avance la industria a nivel global durante ese periodo, ¿no? Entonces, sí requerimos una transición, pero la transición requiere mucha planeación y en el corto plazo implica muchos costos. Es costoso porque hay que adaptar la red nacional de transmisión, puede llegar a ser costoso porque implica un balance político con muchos actores que a veces tienen incentivos no necesariamente a favor de una mejor operación del sistema, pero que están ahí y hay que ver de qué manera se ponen reglas
que sean transparentes y equitativas para todos, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos generar ese tipo de políticas desde el punto de vista del sector energético en la industria eléctrica, podemos avanzar. Pero es necesario que México no pierda el tiempo en términos de la transición, ¿no? Y ahí las oportunidades del diseño que ya tenemos en el Fondo Mexicano del Petróleo es clave. Que estemos apostando en sentido contrario y un poco en contra de lo que está establecido en las leyes mexicanas actuales, sí genera un poco de atención y al final de cuentas esto se traduce en incertidumbre. Y por eso es que regreso a mi comentario de hace rato, ¿no? Toda esa incertidumbre, todo ese cambio en las reglas del juego, toda esa adecuación regulatoria muy ad hoc para favorecer este tipo de política, pues enciende todas las alarmas, ¿no? Porque no solo vas en contra del proceso de implementación de la transición energética en México, sino vas en contra de una ola global y además estás perdiendo valioso en términos de planeación, dado que ya habías tomado diferentes pasos en este proceso, ¿no? Ese será mi comentario, pero por favor, si consideras que hay algo que no cubrí de tu pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias. Si nos permite regresar ahora un poco más macro el análisis macro del país, que es hablar acerca de la región en la que se desenvuelve nuestro país, que es Latinoamérica. Existe una gran incertidumbre debido al bajo desempeño económico que ha tenido la región de los países latinoamericanos. No Correcto. pasamos por un buen momento debido a lo que habíamos hablado en la primera pregunta acerca de la crisis del COVID, pero ya venimos arrastrando un problema estructural, diría. Existen países que han recurrido al endeudamiento público para salir o para transformarlos en gasto público que les permitan salir de la crisis de una manera más rápida, ¿no? La vieja fórmula de Keynes. En este duelo el secretario de Hacienda al respecto dijo que él prefería no pedir deuda porque en el mediano plazo eso iba a condicionar el hecho de que México pudiera pagar esa deuda. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿El endeudamiento público es una manera más simple de llegar a una solución o a una salida rápida? ¿Es meterle gas a este piloto automático que nos había dicho? ¿Es ponerle más gasolina o no? ¿Funciona? Mira, al final, como bien dices, no existen fórmulas mágicas, no existen fórmulas secretas infalibles. Lo que sí existe es un diseño de políticas públicas con base en evidencia empírica y con un fuerte deseo de implementación, ¿no? Creo que una de las principales ventajas que tiene la actual administración federal es un proceso hasta cierto punto de legitimidad democrática que se obtuvo en las elecciones de 2018. Hay una amplia mayoría, hay un amplio consenso y lo vemos en las encuestas, una amplia aprobación para el presidente y sobre todo un amplio respaldo del tiempo que se espera para poder implementar este proceso de transformación que ha convocado el presidente López Obrador, ¿no? Sin embargo, pues al mismo tiempo hay una serie de principios hasta cierto punto ideológicos muy arraigados en el presidente y en parte de su equipo con el tema de la deuda, ¿no? La deuda automáticamente se asocia como un concepto peyorativo y eso limita mucho la capacidad de análisis de entender que este concepto pues es una alternativa, ¿no? No es una alternativa infalible, tiene costos, pero también presenta diferentes oportunidades. Y lo puedes ver desde un punto de vista teórico. Gita Gopinath, la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, hablaba en un artículo hace algunos días sobre el problema de trampa de liquidez en el que está metido casi la totalidad de economías avanzadas por las tasas tan bajas y que sabemos de hace mucho tiempo, podemos divergir en términos del diagnóstico desde el punto de vista teórico, pero vamos, una de las alternativas para escapar de la trampa de liquidez en el corto plazo son las políticas fiscales expansivas. Es lo que de fondo creo que trata de poner de manifiesto esta idea es que se necesita una coordinación de la política fiscal y de la política monetaria para poder escapar de esa trampa de liquidez, en pocas palabras, para poder lograr que la economía crezca y que las dos herramientas de política macroeconómica tengan impacto sobre el crecimiento, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es que este esfuerzo pues no necesita ser un esfuerzo desproporcionado, ¿no? A nivel regional, como bien dices, tenemos casos como el de la economía de Perú, que hizo un incremento en su deuda en 10 puntos del PIB. Tenemos un poquito abajo de este escalón a Brasil con un apoyo
fiscal sustantivo, pero también en medio tenemos otros casos como el de Colombia, como el de Chile, como el de Argentina, y muy abajo de la distribución tenemos a México con un estímulo fiscal que de acuerdo con datos del IMF es un poquito menor al 1% del PIB, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda es un poquito arriba, ¿no? Y entonces la pregunta es si en ese contexto y dadas las limitantes que tiene la política fiscal en México, por la manera en que se evalúa la política fiscal a nivel global en economías emergentes, es suficiente para incrementar esto de manera importante, ¿no? Y aquí lo que yo te diría es, primero, es cierto, México se ha caracterizado desde la crisis del 95, que fue el último gran error fiscal, se podría decir, de tamaño grave, ¿no? Hay un valor compartido entre los hacedores de política económica, entre los analistas, entre los economistas y los académicos, de que México no puede volver a caer en un tema de desorden de finanzas públicas. Yo creo que eso es un principio que tenemos claro todos y en los que compartimos en el espectro ideológico de izquierda a derecha, desde el primer extremo hasta el último, ¿no? Lo último que queremos para el país es un desorden de finanzas públicas. Ahora, aunado a eso, hay que preguntarnos si una emisión de deuda necesariamente ocasiona un desorden de finanzas públicas. Y lo que yo te diría es, depende, ¿no? Desde el punto de vista de finanzas públicas, lo que importa en la evolución de la deuda es su sostenibilidad. Es decir, no importa en términos cuantitativos cuánto se debe, sino cuánto se debe en relación a cuánto produces. Es decir, esta razón de deuda PIB, ¿no? O sea, no importa si debes 100 millones, si hoy vas a recibir o mensualmente tu ingreso es de 100 millones. Si yo debo este mes 100 millones, pero mi ingreso es de 120, pues no tengo un mayor problema. Si yo debo 100 millones, pero mi ingreso es de 20, pues entonces sí estoy metido en un gran problema porque debo 5 veces mi ingreso, ¿no? Entonces, por eso es importante la razón de deuda PIB y dentro de esa dinámica importa el crecimiento, pero también importa mi acceso a los mercados financieros, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso extremo de Japón, que debe 3 veces su PIB, pero que a nadie le importa y nadie cuestiona la sostenibilidad de las finanzas públicas de Japón. México, si incrementa su deuda, y creo que ahí tiene mucha razón el secretario, ¿no? Si aumentas la deuda del 45 al 55, 10 puntos, pues sí enciendes las alarmas de todo el mundo, de las calificadoras, de los mercados, de los inversionistas, ¿no? Ahora, el punto central aquí y el principal flagelo de las finanzas públicas no es un tema de endeudamiento, no es un tema de un desordenamiento de las cuentas fiscales. El problema central para las finanzas públicas y para la economía mexicana es un tema de crecimiento. Esta recuperación de la cual hablaba al inicio con Iván tiene que ver no solo con la evolución del PIB, sino también con la capacidad de pago del déficit y la deuda que vas generando. El principal freno para las finanzas públicas en los próximos años, sin duda, va a ser la capacidad de recuperación de la actividad económica. Ahí hay un análisis del Fondo Monetario Internacional que se publicó previo al lanzamiento de la consulta de artículo 4 en estos días, y lo que señala el Fondo Monetario Internacional ahí es que son compatibles la idea de finanzas públicas ordenadas y un impulso contracíclico con un incremento ligero en la deuda. El Fondo Monetario habla de un incremento de entre 2.5 y 3.5 puntos del PIB, que permitiría una recuperación más acelerada de la actividad económica y por lo tanto, dada esa recuperación, desvanecería el impacto transitorio de deterioro que tendría sobre el saldo de la deuda y sobre el déficit en el corto plazo, ese impulso fiscal. Ahora, ¿qué tipo de impulso fiscal necesita México? Digo, podemos debatir del monto. Por ahí el subgobernador Esquivel al inicio del Banco de México, al inicio de la pandemia, hablaba igual de una canalización de un apoyo de alrededor de 2 puntos del PIB. Es decir, no se requiere un incremento masivo en la deuda, pero sí lo que sí es muy importante es cómo se enfoca esa deuda, cómo se concentra en diferentes lugares, ¿no? Y ahí el propio Fondo Monetario habla de 3 ejes claves, ¿no? El primer eje, que es fundamental, o la primera dimensión del análisis, es la evolución de la pandemia, ¿no? La evolución de la pandemia en términos de actividad económica impactó de manera más intensiva en estos estados que dependen más de servicios relacionados con el turismo, ¿no? Y con la movilidad en general de los mexicanos. Entonces, a pesar de que el impacto es más o menos homogéneo en el país, en esto se nota un poquito más, ¿no? En estos países que dependen del turismo. Entonces, ese es el primer enfoque de análisis. El segundo enfoque de análisis es cuál es la cercanía con las cadenas globales de valor que están integradas a este motor de recuperación, ¿no? Es decir, cómo están
las economías a nivel regional, a nivel local, en los diferentes estados, conectadas con este impulso, con este motor contracíclico que te puede dar la demanda externa vía las exportaciones. Ese es un segundo análisis porque ha sido la manera en que México se ha beneficiado del impulso fiscal y monetario que hemos visto sin precedentes en la economía de Estados Unidos y que le ha permitido recuperarse muy rápido a las exportaciones después de la pandemia, ¿no? Casi regresando a sus niveles de febrero y enero antes del choque fuerte en esta actividad, ¿no? Entonces, ese es el segundo enfoque de análisis. Y el tercero, pues son las dinámicas de crecimiento propias de cada estado, ¿no? Es decir, pues cómo viene el crecimiento de diferentes estados, como bien decías tú, con estos factores seculares que preceden al COVID y a esta coyuntura, ¿no? Entonces, cuando tú combinas esas tres cosas, cuando tú puedes tener un programa mucho más focalizado, ¿no? Sobre todo por el impacto que ha tenido en el mercado laboral. La recuperación del mercado laboral formal va a ser fundamental para ver una recuperación de la actividad económica y sobre todo desde el punto de vista macroeconómico, una recuperación de los niveles de productividad prepandemia, ¿no? En la medida en que veamos esta transición de un sector de la capacidad productiva, de la fuerza laboral de México, del sector formal al sector informal, actividades menos productivas, eso va a impactar la capacidad de crecimiento de la economía, ¿no? Con esto trato de concluir. Cuando hablábamos de este crecimiento potencial, de este valor en automático, en piloto automático que puede tomar la economía, si la productividad laboral empieza a disminuir, la capacidad de la economía de volverse a instalar en ese riel, ¿no? Como si fuera un tren, le va a costar y a lo mejor se va a instalar en un riel con una tendencia de crecimiento un poco más baja. Por eso es tan importante cruzar estas categorías. Lo que dice el Fondo Monetario es que eso cuesta entre 2 y 3,5 puntos, 2,5 y 3,5 puntos del PIB. Quizás los montos puedan ser un poco menores, pero lo que sí es cierto es que necesitamos una política contracíclica desde el punto de vista de la política fiscal, dado los canales de transmisión que tiene esta, que son fundamentales, ¿no? Y ahí hablo de los canales de transmisión, porque los que tienen la política monetaria son un poco más indirectos, ¿no? Básicamente el canal de transmisión de impulso a la actividad económica es un canal de crédito que el propio Banco de México, con análisis cuantitativo, ha mostrado que se desvanece en presencia de incertidumbre, ¿no? También es cierto que desde el punto de vista fiscal hay elementos que nos hacen creer que la ejecución del gasto y el impacto que puede tener en términos de impulso a la actividad económica se reduce en términos de la presencia de incertidumbre, pero creo que algo que puede ayudar mucho aquí es una acción decidida, ¿no? Más marcada, como te decía, tomando ventaja de este nivel de aprobación, de esta, pues de esta tolerancia que tiene las acciones del gobierno en el agregado a nivel nacional, ¿no? Creo que ese nivel de apoyo es un baluarte que tiene este gobierno que puede aprovechar a su favor, que el propio COVID y la magnitud del impacto y el impacto en bienestar que eso va a tener sobre los mexicanos y las mexicanas es más que suficiente para hablar de un poco desviarnos de la trayectoria en el corto plazo, porque la recuperación en la actividad económica nos va a permitir regresar de manera relativamente rápida. Ahora, cuando estás hablando en el contexto de mercados emergentes, que México es de los que menos ha hecho impulso fiscal, un impulso de 2,5 o 3,5 puntos del PIB no te pondría en un extremo opuesto, ¿no? Y de tal manera que esto no te castigaría a diferentes activos financieros como la moneda o el costo de colocación de tasas. Al contrario, con una solidez relativamente más robusta en términos de recuperación de actividad económica, la capacidad de pago de esos pasivos es importante, ¿no? Ahora, no es una fórmula mágica, se requieren muchas cosas. Creo que también es importante poner a colación el factor de incertidumbre que está detrás en la economía, donde la actuación de la política energética es clave, ¿no? Y entonces, estás hablando de un conjunto de medidas que necesitan ser complementarias unas con otras, ¿no? No existe una varita mágica y decirte, incrementa el gasto hoy en 2,5 puntos del PIB y mañana la economía mexicana crece 5%. No. Estás hablando de desvanecer los canales de incertidumbre, dar el apoyo fiscal suficiente, permitir que la relajación de la política monetaria vaya acorde al nivel de riesgo de la economía y por lo tanto sea más efectiva en su canal de transmisión vía crédito, preservar los fundamentos en términos de estabilidad macrofinanciera. Es decir, son una serie de actividades y de tareas que se requieren hacer, que muchas de ellas se hacen en el ámbito de actuación de las autoridades fiscales y monetarias,
pero que se necesita hacer un poquito más, ¿no? Ese sería el mensaje. Y ahí creo, dado lo que hemos estudiado de antes, dado lo que entendimos de la Gran Depresión de 1930, dado las lecciones que han tenido las últimas crisis, como la de la financiera global 2009, es fundamental la actuación de una política fiscal, pero una política fiscal focalizada en aquellas actividades que requieren un nivel de apoyo asimétrico o diferenciado en relación a otras que han sido menos perjudicadas en el contexto de la pandemia, ¿no? Y aquí te diría que además de eso, en algo que no corresponde estrictamente a las autoridades económicas, pero que forma parte fundamental de esta ecuación, es la actuación desde el punto de vista sanitario, ¿no? El control de la pandemia es fundamental para que esta recuperación pueda lograrse, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Yo creo que los ejemplos en los que hay que mirarse a nivel regional, ¿no? Están en Asia, ¿no? Y en Asia tienes ejemplos de todos tipos. Tienes desde Corea, que es prácticamente una economía avanzada de la clasificación del IMF, ¿no? Con unos niveles de crecimiento y de bienestar de cualquier país de primer mundo, y que obviamente eso está un poco lejos en términos de nuestra capacidad de ejecución de gasto, pero también tienes ejemplos como el de Vietnam, ¿no? Donde el control de la pandemia ha sido suficientemente efectivo para tener un proceso de reactivación económica acorde con su capacidad productiva, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los elementos que hay que considerar. Esas son las lecciones de política que nos da la teoría y que en el contexto de la pandemia son fundamentales para entender el proceso de recuperación para la economía mexicana. Ok, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte y también le agradecemos muchísimo al maestro Víctor Gómez Ayala, quien sabemos que es una persona que se ha preparado muchísimo en cada una de sus participaciones, como lo vieron en esta entrevista. Se nota que está preparado muchísimo. Le agradecemos mucho de verdad por su tiempo y les agradecemos a todas las personas que han visto esta entrevista ya saben, dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer en un futuro a nuestros próximos invitados. Lo pueden encontrar en su Twitter como @Víctor_Ayala. Les agradecemos a todos. Muchas gracias.